El tema de esta mañana, no sé si está en pantallas, bueno, si no está aún, es esfuérzate en la gracia, esfuérzate en Jesús. Y prácticamente la gracia, cuando usted y yo hablamos de gracia, estamos hablando de Jesús. Jesús es el intermedio de la gracia. Es por Él que usted y yo recibimos gracia de parte de Dios. Entonces, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, todo nuestro caminar debe desarrollarse en Jesús. En Él, por Él y para Él. Quiero pedirles que me acompañen a 2 de Timoteo. Todos los que tengan Biblia física, los que tengan celular, iPad o la tecnología que usted use, pueda buscar 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los 10 primeros versículos. ¿Todos lo han encontrado? ¿Un amén para saber? ¿Todos? No. Excelente. Muchas gracias. Es que como son tantos ya no sé si lo han hecho o no. Muy bien. Leamos la escritura. ¿Qué es lo que dice? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No sé si usted se ha puesto a estudiar un poco más Timoteo o alguno de los libros de la Biblia, pero todos los libros que nosotros encontramos en la Biblia tienen un trasfondo, tienen un contexto, tienen una situación que estaba pasando. En las epístolas, cada vez ves que usted y yo leemos una de las epístolas, estas eran cartas que Pablo estaba enviando a otra persona. ¿Quiénes de aquí? Bueno, yo sé que ahora es todo mensajes y todo WhatsApp y todo, ¿no? Así. Pero ¿quiénes alguna vez han enviado una carta en su vida? Sí, ¿verdad? Ok. Cuando usted envía una carta, ¿le gustaría que alguien o la persona que reciba solo lea como 2 párrafos y olvide lo demás de las 7 hojas que ha enviado? No, ¿verdad? No. Entonces, esto es algo importante que tenemos que reconocer. Cada epístola tenemos que leerla por completo para poder entender qué es lo que está hablando. Es una carta, así como una carta de amor que usted puede enviar, que de hecho todos han debido hacerlo, o la mayoría, o un mensaje de amor que usted ha debido enviar. Así, toda epístola es un mensaje completo. Entonces voy a tratar de darle un poquito del panorama, un poquito del trasfondo, un poquito de la idea de qué estaba sucediendo cuando Pablo escribió esta 2 epístola de Timoteo. Esta 2 epístola a Timoteo fue escrita por Pablo porque él estaba en prisión. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo, usted sabe, levantó muchas iglesias, hizo mucha obra misionera, y una de las iglesias que levantó y donde más trabajó era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía algunos problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Había falsa doctrina en medio de la iglesia. Y Pablo, en la primera epístola a Timoteo, Pablo lo deja a Timoteo en un viaje y lo deja por 5 años allí. Después, él le envía una carta y le explica cómo refutar esta falsa doctrina, cómo luchar contra la falsa doctrina. Pero un tiempo después de esto, Pablo queda aprisionado, es encarcelado en Roma. Y esta segunda vez ya no tenía la esperanza de poder salir libre, por así decirlo. Entonces, él sabía que lo que le esperaba
era la muerte. Y esta epístola, segunda de Timoteo, es una carta que Pablo envía a Timoteo dándole ya no instrucciones de cómo dirigir la iglesia, sino más una carta personal, hablándole a su discípulo amado y diciéndole que continúe el ministerio que Pablo ha estado ejerciendo por todo ese tiempo. Y cuando nosotros encontramos esto, vamos a saber que Pablo había sufrido persecución, constantemente habla de la lucha por el evangelio que ha sufrido y constantemente está dando panoramas como estos, de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación a sí mismo y de lucha por el evangelio. Y este es el ministerio que Pablo está encargando a Timoteo. Se lo doy así como un panorama de lo que estaba sucediendo. Ahora, el contexto, ¿qué estaba pasando en esta carta? Cuando Pablo le escribe, lo primero que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1 es que Pablo busca fortalecer y animar a Timoteo. Si usted se ha puesto a leer un poquito de los viajes de Pablo y en momentos las 2 epístolas que le ha escrito a Timoteo, va a notar que Timoteo era tal vez como muchos de nosotros. Era una persona que se desanimaba fácilmente. Timoteo luchaba con poder permanecer. Aunque era un ministro del Señor, aunque se esforzaba, aunque trabajaba, tenía una tendencia al desánimo. Y eso era una característica de la personalidad de Timoteo. Ahora, Pablo estaba escribiendo y este primer capítulo de la epístola de Timoteo lo está animando y le está diciendo, sé valiente, sé fiel en el ministerio. Porque el evangelio por el cual luchamos no es un evangelio cualquiera, no es una buena noticia cualquiera, sino es Jesucristo. Los versículos 9 y 10. El evangelio el cual sufrimos es Jesucristo. Es por Él que luchamos, es por Él que vivimos, es por Él que hacemos lo que hacemos. Y está animando y fortaleciendo la fe de Timoteo. Ahora, es un avance importante. Está trabajando en la característica más débil de su discípulo. ¿Para qué? Para entregarle un ministerio, para encomendarle una misión, una nueva misión, para darle un nuevo llamamiento. Ahora, Pablo no solamente le da esto, sino que le da un modelo de ministerio. Y le habla sobre la fidelidad. Y los últimos versículos del capítulo 1 le da ejemplos de hombres fieles y de hombres infieles. Y le dice, hay personas que me han dejado. Porque ¿qué sucedió? Pablo fue aprisionado. Fue metido a la cárcel. Y ya estaba con una sentencia rotulada en su frente. Decapitación. Iba a morir. Entonces muchas de las personas que lo siguieron, al igual que muchos de los que siguieron a Jesús, en ese momento se fueron. Y Pablo lo que le dice, que Dios tenga misericordia de ellos, mas tú no seas infiel a Jesús como ellos lo son, sino toma ejemplo y sé un hombre fiel, permanece, como aquellos que me han ayudado, como tú mismo que me has ayudado y has servido en el ministerio conmigo. Y eso es lo que está pasando. Entonces entramos a la porción de la carta que hemos leído usted y yo. Este segundo capítulo de Timoteo. Y este segundo capítulo es particularmente me ha parecido muy interesante porque Pablo le habla de 3 áreas o de 3 maneras en las que Timoteo debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esas 3 maneras son las que usted y yo vamos a estudiar esta mañana. Sí les pude dar un panorama, sí me entienden de qué estaba sucediendo con la vida de Timoteo y qué estaba sucediendo con Pablo, ¿verdad? Y es importante para poder entender. Entonces, el primer punto de esta mañana, Pablo le habla y le dice que se esfuerce como un buen soldado. Es interesante porque hace un símil, hace una similitud de nuestra vida o de la vida de Timoteo con la de un soldado.
¿Cuántos de ustedes se sienten como soldados de Cristo? Hay poquitos. A ver, otra vez, hagamos el intento de que todos seamos soldados. ¿Cuántos de ustedes se sienten como soldados de Cristo? Eso está más bonito de escuchar. Para un predicador, la verdad es que es bonito cuando usted responde con alegría, con gozo. En serio, porque después de si no crees y dices, creo que los hice dormir. Y saben, lo que primero Pablo le dice es que se esfuerce como un buen soldado. El versículo 3 y el versículo 4, se los leo, dice así: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo, de una manera interesante, después de haberle hablado y decirle que se esfuerce en la gracia de Jesús, que recuerde que lo que él le ha enseñado no ha sido como algo aislado, sino que hay muchos testigos que han visto esto, que han dado testimonio de la fidelidad de Pablo, y que busque hombres así para encargarles esta palabra. Le dice, esfuérzate, sufre penalidades, esfuérzate como un buen soldado. Ahora, cuando nosotros escuchamos normalmente la idea de soldado, no sé si le pasa a usted, pero mi mente piensa en batalla, mi mente piensa en pelea, en guerra. Y tal vez usted piensa de esa manera, o tal vez no, o tal vez piensa otra situación. Pero es interesante ver que cuando Pablo está hablando aquí, no se está refiriendo tanto a la idea de la función del soldado de luchar, sino está refiriéndose más a la razón del soldado para ser soldado, por ser soldado. Y es interesante porque empieza hablando de sufre penalidades. Y esta palabra es extraña, penalidades. ¿Quién de ustedes, sinceramente, quién de ustedes podría levantar la mano y decir, yo sé el significado exacto de penalidades? Yo estaba en lo mismo. Yo tampoco sabía bien el significado de penalidades. Y es interesante porque cuando nosotros vamos al diccionario a entender qué está hablando de penalidades, lo podemos traducir, o otro significado es un trabajo incómodo. Cuando usted tiene una penalidad, tiene que hacer un trabajo incómodo, un trabajo con sufrimiento. Eso es a lo que se refiere penalidades. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú, Timoteo, ten un trabajo incómodo, sufre trabajando incómodamente. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Pablo empieza diciéndole esto? Y le dice, porque como un buen soldado de Cristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y cuando leía esto, estuve estudiando un poquito más el idioma original, en el griego, y otra traducción que se podría hacer, aunque suena extraña, pero le voy a explicar por qué, es ninguno que milita se embaraza con los negocios de la vida. Y suena extraño, ¿no? Que se embaraza con los negocios de la vida. Pero lo que está dando a entender la palabra de Dios y lo que Pablo estaba tratando de transmitir, no era alguien que voluntariamente se estaba como tratando de involucrar en cosas de la vida, sino que estaba dejando afectarse por situaciones de la vida. ¿Qué es una característica de un soldado? Todos los buenos premilitares de Bolivia, levanten la mano. Y los que no han hecho la premilitar o el servicio militar, tranquilos, los entendemos. Sabemos por qué no lo quisieron hacer. Pero una característica de un soldado es que se niega a sí mismo, niega las cosas que quiere hacer a sí mismo para cumplir las órdenes que tiene de su oficial superior. Esa es la característica de un soldado. Yo soy hijo de un oficial de ejército, mi papá es coronel del ejército de Bolivia. Y toda mi vida he vivido entre soldados. Mis niñeros han sido soldados. Mis amigos han sido soldados. Mis compañeros de juego han sido soldados. Toda mi vida he estado entre soldados. Y cuando leo esta porción, entiendo plenamente lo que dice, porque ellos tenían que abnegarse completamente ante la orden de un superior. Aunque ellos querían hacer algo, no sé, ir a jugar, hacer deporte, alguna otra situación, si alguien de un rango superior le decía, tú tienes que hacer esto, ellos lo tenían que cumplir, aunque no le guste.
Y esta es la idea que Pablo está transmitiendo. Un buen soldado de Jesús tiene este trabajo incómodo, esta penalidad, este sufrimiento de rechazar intencionalmente o ignorar intencionalmente los deseos de uno mismo, los deseos que lo aplacan, que lo pueden distraer para cumplir el llamamiento que tiene. Entonces, cuando nosotros leemos esto, pues tiene que surgir la pregunta en nuestro corazón: ¿qué son estas cosas que nos están distrayendo? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos distrae? Porque si tú y yo somos llamados por Cristo a ser soldados, tenemos que vivir abnegadamente. Ahora surge la pregunta con Pablo: ¿de qué está hablando él? Sí hay algo que nos distrae. Sí hay cosas que, ya sea por propia decisión o simplemente por influencia sobre nuestra vida, pero nos apartan de cumplir el llamado que tenemos de Cristo. Y esta no es una enseñanza aislada en el Nuevo Testamento. No es un mensaje que Pablo hizo al azar solamente por casualidad a Timoteo, sino es una enseñanza que vamos a encontrar constantemente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Se lo leo en una versión que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencilla de lenguaje y me gustó mucho poder compartirla de esta manera. Dice así, se lo leo: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces la palabra de Dios misma nos está mostrando que sí hay cosas que desvían nuestra mirada, que sí hay cosas que como buenos soldados no estamos cumpliendo y nos están distrayendo. Deseo y placer físico. Creo que todos entendemos a qué se refiere. Deseo insaciable por lo que vemos. La codicia de querer más. ¿Cuántos de ustedes han escogido su profesión o han buscado su trabajo porque les iba a dar buen dinero? Ese es el deseo de más. Y siempre lo hacemos. Si dijéramos que no, bueno, tal vez hay personas que salen de la regla. Pero la mayoría buscamos un trabajo porque nos va a dar mayor dinero. Y no está mal, pero cuando tu corazón te lo dirige por codicia, sí está mal. Entonces, ves ejemplos como estos, es de lo que Cristo y Pablo nos está hablando. Que tú y yo como buen soldado de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir lo que el Evangelio nos muestra. Ahora, el Evangelio nos está mostrando que hay muchas de estas cosas, el orgullo de nuestras titulaciones y el orgullo de todas las cosas que hacemos. De cuán buenos somos para hacer algo. No, es que no hay nadie como yo para diseñar un edificio. No hay nadie como yo para hacer esta labor. Y el orgullo de las situaciones, de las buenas actitudes tal vez o habilidades que podemos tener. Pero son cosas que nos apartan del objetivo, del llamamiento de Jesucristo. Usted y yo tenemos un llamamiento claro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Es un llamamiento claro y específico. Pero como buenos soldados, debemos enfocarnos en no distraernos. Como buenos soldados,
tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Jesús, sufriendo este trabajo incómodo de cuidarnos para no dejarnos distraer. Y suena interesante, ¿no? Pero la cualidad de un buen soldado es que se esfuerza para no hacerse distraer. Imagínense un soldado en la guerra que esté distraído viendo los pajaritos mientras las balas van cruzando por un lado y por el otro. ¿Se da cuenta? Va a morir. Y usted y yo, aunque no lo creamos, estamos en medio de una guerra, con un enemigo vencido, al cual a usted y a mí, la palabra nos demanda resistir, porque el diablo está vencido. Pero si usted y yo somos soldados distraídos, nos va a llegar una bala, nos va a afectar la guerra. Entonces necesitamos comprender que Pablo nos está, así como a Timoteo, nos está llamando a un trabajo incómodo, que es el cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué un trabajo incómodo? Porque realmente morir a nuestros deseos duele. Morir a lo que queremos es difícil. Es difícil. Es lo más difícil que tenemos que hacer. Morir a nosotros mismos es lo más difícil. Pero eso es a lo que nos ha llamado Cristo. Y si usted se pone a ver el ejemplo de Él, murió a sí mismo. Pero la palabra que Pablo está dando no solo se queda allí, sino que un segundo punto le dice que se esfuerce como un atleta. Ahora, cuando pensamos en atletas, a veces pensamos en la habilidad, en el entrenamiento, en la capacidad física, en el intelecto, no sé, en muchas cosas. Podemos pensar en un sinfín de detalles cuando hablamos de un atleta. ¿Quiénes son deportistas aquí? Ay, qué triste ejemplo. No, es broma. Mucho se basa en la capacidad. Normalmente pensamos cuando hablamos de un atleta en el esfuerzo, en el entrenamiento, en la capacidad física. Pero sabe, de manera interesante, Pablo no está hablando de esto. No se está enfocando en la capacidad o en la habilidad o en la carencia o cadencia que tiene un atleta, sino se está enfocando en cumplir las reglas, en jugar de manera correcta. ¿Qué dice el versículo 5? Dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando un atleta gana porque ha jugado según el marco de las reglas, ¿verdad? ¿Cuántos se han hecho expulsar jugando fútbol? ¿Cuánto entre los partiditos de pichanga cristiana se han enojado? Usted no ha jugado según las reglas, porque su carne ha salido a luz. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo hacemos trampa o buscamos atajos, no estamos jugando según las reglas. En la vida cristiana no hay atajos, hermanos. No hay accesos rápidos. En la vida cristiana es un proceso de renovarse en Cristo día a día, de humillarse, de con madurez reconocer que no somos maduros. Con madurez reconocer de que necesitamos que Cristo transforme nuestras vidas y nos humillamos delante de Él. La vida cristiana no hay atajos. La vida cristiana se juega según el marco de las reglas dadas ¿por quién? Por el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. La vida cristiana tiene reglas dadas en esto. Si quieres saber cuál es su libro de juego, que le da las reglas y las normas, se llama Biblia. Este libro es el que nos da los márgenes, las líneas y la forma de jugar. Y usted y yo solo podemos jugar de una manera, legítimamente. Si queremos llegar y tener la corona, no estamos hablando de salvación aquí, pero si queremos ver el fruto, tenemos que seguir las reglas de lo que dice. Porque la salvación se recibe por la gracia de Jesús. No hay nada que usted y yo podamos hacer para merecerla.
Es únicamente por gracia. Por eso le digo que no estamos hablando de la salvación. Pero sí la corona, la recompensa. Si usted quiere pasar con un 3.6, pues está bien, allá usted. Pero qué bonito poder pasar y decirle, Señor, he esforzado toda mi vida y aquí están mis coronas delante de ti para gloria de tu nombre. He esforzado mi vida para que otros se salven. Qué cosa más hermosa. Y sabe, Pablo está hablando de que él compite legítimamente, el que compite de una manera real, un buen atleta, hace las cosas según el manual. Aunque sea más difícil, las hace según el manual. Aunque es fácil aparentar espiritualidad, ser espiritual es difícil. Porque requiere muerte, porque requiere sacrificio, esfuerzo, porque requiere que usted y yo pasemos horas y horas delante de este libro, rompiéndonos la cabeza y diciendo, Dios, ayúdame a renovar mi mente. No entiendo. Sigo pensando como un pecador. Sigo pensando como alguien que no te conoce. Ayúdame, renuévame, transfórmame. Cámbiame. Y sabe, cuando usted ora estas cosas, no espere que todo sea un color de rosas. Van a haber problemas. ¿Por qué? Porque Dios necesita mostrarle lo que usted es. ¿Sabe? Cuando yo le he pedido a Dios que me transforme, me ha mostrado que era un ser orgulloso. Que porque tenía habilidades, creía que era lo mejor. Y me ha humillado. Y le pido que me siga humillando porque sé que es mi debilidad, que me puedo vanagloriar en las habilidades que Él me ha dado. Así de terrible soy. Me puedo vanagloriar en las habilidades que por misericordia Dios me ha dado. Pero ¿sabe? En cierto modo no me avergüenzo de decirlo. Porque sé que mientras más consciente estoy de eso, más me voy a humillar delante de Dios y más me voy a dejar ayudar por Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿es consciente de lo que hay en su vida? ¿Es consciente de quién es usted? Efectivamente Dios lo ha salvado y lo ha renovado, pero efectivamente hay cosas que usted todavía no ha transformado en su vida. Ahora, ¿qué hace con eso? ¿Lo pinta? ¿Lo masilla con estuco? Y ahí quedó bonito. ¿O realmente deja que Cristo destruya la pared y construya una nueva? Es una gran pregunta. Pero solo usted sabe y usted tiene la respuesta. Y sabe, la palabra de Dios tampoco deja esta enseñanza sobre realmente la genuinidad de cómo jugar en la vida bajo las reglas de Dios. No la deja al azar. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 11. Nuevamente la traducción viviente, se lo leo, dice así: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores, los rebeldes, para los desobedientes a Dios, los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre, a su madre, cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, para los que practican la homosexualidad, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos, a los que no cumplen sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Las reglas son para los que somos pecadores. Y si usted está consciente de que es un pecador, si usted está consciente de que es una persona que se ha arrepentido, sí, pero de que necesita día a día a Jesucristo en su vida, este es su libro de reglas. Este es su manual de juego. Esto es en lo que debe caminar día a día. Y esto es lo que tiene que romperse la cabeza estudiando para poder comprender, por la gracia de Dios, entender y ser renovados de nuestra mente.
¿Sabe que no hay nada más, cosa más hermosa que poder entender algo de la Escritura? No sé a usted, pero a mí me fascina cuando estoy leyendo y leyendo y leyendo y dándole ahí y entiendo algo por fin que no entendía. Es como si hubiera alcanzado lo mejor de la vida. Corro y le cuento a mi esposa. No sé, ahí está mi esposa, no les va a dejar mentir. Le digo, amor, mira, he aprendido esto, he entendido esto. ¿Por qué? Porque me fascina entender algo de parte de Dios. ¿Y sabe por qué me fascina más entender algo de la palabra de Dios? Porque sé que después de entender eso, mi vida no va a ser igual. Nunca más va a ser igual. Porque Cristo me está transformando. Y lo quiero animar a que usted pueda pensar que si fuéramos atletas de Jesús, como así nos muestra la palabra, un atleta compite legalmente y se corona haciendo y cumpliendo las reglas. Entonces, un buen atleta se esfuerza en la gracia que es en Jesús y lleva a cabo una carrera según el manual, aunque cuesta más hacerlo. Y aunque cuesta hacer de mejor manera las cosas y es más difícil, eso sí lleva a la victoria, a la corona. Y Pablo termina hablándonos con un tercer punto. Esfuérzate como un labrador, no como un perrito. No como esos perritos bonitos, ¿no? Que son bien lindos. No, no como ellos. Esfuércese como un labrador, como alguien que trabaja la tierra. Ahora, cuando usted y yo pensamos, no sé, pero lo primero que viene a la mente puede ser cosecha, lo primero que viene a la mente es un plantío, el fruto o algo así. Pero sabes, interesante porque Pablo se está refiriendo al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo arduo. Y otra traducción posible que podemos encontrar para esta porción es alguien que labra o alguien que hace el trabajo de labrador hasta quedar exhausto. Exhausto. ¿Cuántos han quedado exhaustos alguna vez? Haciendo labor física, haciendo labor trabajo, intelectual, ¿verdad? Uno queda a veces con las ganas de no hacer nada. Solo quiere llegar a su casa, sentarse y, no sé, de alguna forma revivir, ¿verdad? A veces que ni siquiera, realmente, hay veces que ni siquiera podemos hacer otra cosa que llegar a la casa y, así como sentarse, ¿no? En el sillón y ver pasar unos 15 minutos en la mente en blanco, porque estamos cansados. Ahora, Pablo nos está hablando de un trabajo esforzado, de que nosotros podamos ser intencionales en el esfuerzo, así como un labrador. Porque, ¿qué dice el versículo? Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, realmente, para poder ver el fruto, no solo en nuestra vida, sino también en nuestro ministerio, ver el fruto en la iglesia, en cualquier área de nuestra vida, debemos esforzarnos hasta estar exhaustos. Siendo reales, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos, no sé, hecho alguna labor para el Señor, conscientes de que la estamos haciendo para el Señor, y hemos quedado exhaustos con eso? Yo lo dejo a su consideración, no puedo juzgar a nadie, Dios no me ha puesto como juez. Pero yo también medito en mi vida y digo, wow, Señor, realmente es como, tengo que ser más aplicado en esto. Tengo que esforzarme mucho más. Y sabe, básicamente lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo es no seas flojo. En nuestras palabras criollas, ¿no ve? Así sanas, bolivianas, paseñas. No seas flojo, Timoteo. Esfuérzate, sé como un labrador. ¿Quieres ver la obra? Trabaja completamente esforzado. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó.
Yo planté la semilla en sus corazones. Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta ni quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y la palabra nos muestra, Pablo está hablando, no importa cuál sea la función que tú cumplas, esfuérzate en lo que estás haciendo, como un buen labrador que trabaja la tierra, esfuérzate hasta quedar exhausto. Entonces un buen labrador se esfuerza en la gracia que es en Jesús hasta trabajar exhausto para gozar el fruto del ministerio. Pablo nos da 3 indicaciones, 3 maneras en las que un creyente debe esforzarse. Ya terminamos, no se preocupe, ya están las salteñas ahí listas para que vayan. Pablo nos está hablando y nos está diciendo, esfuérzate como un buen soldado, pero no en una lucha sin sentido, sino esfuérzate para no enredarte en las cosas de la vida y que las cosas de la vida tampoco te enreden y te puedas mantener enfocado en el llamamiento que tienes de Cristo. Esfuérzate como un atleta, pero no en tus habilidades o en tus capacidades. Esfuérzate en la gracia en Jesús como un buen atleta para correr según el manual, para jugar según las reglas del manual. Y Pablo nos está diciendo, esfuérzate como un buen labrador en la gracia de Jesús hasta trabajar y quedar exhausto para ver el fruto del ministerio, de la obra. Pablo está siendo muy real en 3 aspectos que usted y yo tenemos que meditar. Pero la porción de la palabra que leímos no queda ahí. No se preocupe, no vamos a estudiar otro tanto grande. Pero vamos a leer lo que dice estos 3 versículos últimos, que son importantes. Dice, versículo 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y ese considera lo que digo no es como, a ver si lo tomas en cuenta mi consejo. Es como, haz lo que te estoy diciendo y Dios te dará entendimiento en todo. Y dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Y estos últimos versículos nos dan, una vez más, refuerzan la razón por la que usted y yo vamos a ser un buen soldado, un buen atleta y un buen labrador. La razón central es Jesús. Es por Él que usted y yo tenemos salvación. Es por Él que usted y yo recibimos esa gracia. Pero es por Él que también su familia se va a salvar. Es por Él que tus amigos, tus vecinos se van a salvar. Es por Él que las personas que te encuentras en la calle se van a salvar. Y tu labor no es para que tú seas grande. Tu labor es para que otros se salven. El llamamiento que tenemos de Cristo no es para que tú seas mejor, para que tú tengas un mejor estilo de vida y para que yo tenga un mejor estilo de vida. El llamamiento que tenemos de Cristo es para que otros conozcan de la gracia que a ti y a mí nos han salvado y que ellos puedan salvarse. Entonces, si tú luchas como un buen soldado, lo haces para que otros se salven. Si tú luchas como un buen atleta y juegas según las reglas, es para que cuando otros te vean, se salven. Y es para que, como un buen labrador, te esfuerces para que otros se salven. Ahora, este objetivo de Pablo
era sufrir esas penalidades. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer este año? De hecho, tal vez ya has hecho tus metas para el 2019. Empezamos con el gimnasio, ¿verdad? La mitad de nosotros, los gorditos. De hecho, ya has debido hacer metas, proyecciones para este año. Proyecciones con tu célula. Ya te han debido tal vez dar la proyección como iglesia, o ya se va a dar la proyección como iglesia. Y vas proyectando muchas cosas. Vas a planear y esforzarte en muchas. Pero realmente, ¿cómo las vas a hacer? ¿Cómo vas a alcanzar? ¿Cómo vas a cumplir esas metas? ¿Flojo? Haciendo lo que puedo, ayudando con la mano izquierda mientras mi pie y mi otro brazo están trabajando para tu propia gloria, para mi propia gloria. Quiero animarte. El objetivo de esta predicación no es regañarte para nada. El objetivo de esta predicación es que puedas animarte por lo que dice la palabra de Dios. Y quiero pedirte que podamos orar. Quiero pedirles que se puedan poner en pie y no sé si alguien me puede ayudar con la guitarra. Pero quiero pedirte que podamos orar. Y si te gustan las recetas, quiero darte una receta que a mí me han dado, que me ha ayudado a entender mucho. El vivir la vida en Cristo no es solamente emoción. El vivir la vida en Cristo es decisiones. Si tú decides, abres y giras la llave para que tu vida se pueda transformar. Si tú no decides, aunque en tu mente digas, oh sí Señor, yo quiero ser diferente, vas a seguir siendo el mismo. Y al diciembre del 2019 vas a darte la vuelta y vas a decir, se perdió otro año. Señor, otro año que no pude vencer esta área. Señor, otro año que quería servirte, pero se me pasó, estaba tan ocupado en el trabajo, Señor. Otro año que no pudiste criar a tus hijos, que no les pudiste guiar en el Evangelio. Otro año en el que vas a ir perdiendo cosas. Y otro año en el que cuando te mires en el espejo, vas a sentir la misma frustración que sentiste cuando no lo conseguiste el 2018. Pero si tú decides hoy, y es que la gracia a la que tú decides y tú le das la oportunidad, no es tu fuerza, es Jesús. Es Jesús. Dime, ha resucitado de la muerte. ¿Qué hay difícil para Jesús? Es Jesús. ¿Quieres que tu vida cambie? Humíllate delante de Cristo. ¿Quieres ser diferente? Humíllate delante de Cristo. No es los buenos libros que te van a cambiar, ni las súper buenas predicaciones. Es el poder de la Biblia cuando tú te humillas en Cristo y entiendes que es Él lo único que necesitamos. Es Él. Y Pablo está motivando a Timoteo, y Pablo nos está motivando a ti y a mí a que nos fortalezcamos, nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, no en nuestras capacidades. Sé un buen soldado en la gracia que es en Cristo Jesús, porque Él sabe que tú y yo no podemos. Sé un buen atleta, juega de acuerdo a las reglas en Cristo Jesús, porque Él sabe que tú y yo no podemos. Él sabe que tú y yo no podemos. ¿Por qué crees que nos ha provisto de un Espíritu Santo poderoso para que nos fortalezca y nos guíe en su verdad? Es Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces este nuevo año
No dejes que sea como el anterior. Es posible que tengas miedo, que ni siquiera sepas dónde dar el primer paso. Y es que eso no te concierne. Tú y yo no necesitamos saber dónde va a caer nuestro pie, porque nuestro pie va a caer en Jesús. Él es el fundamento, Él es la vida, Él es el todo, Él es el centro. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Señor, acompáñame a orar. Señor, si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.